encomendar este momento y elevar nuestro pensamiento hacia Dios Padre, agradeciendo la oportunidad de poder reunirnos en esta tarde, agradeciendo la asistencia de los hermanos espirituales y agradeciendo también el discernimiento que en este momento nos van a permitir para poder entender la charla que se va a llevar a cabo. Damos gracias por la oportunidad, el momento, las personas reunidas y las personas que todavía están pendientes de integrarse al grupo. Igual pedimos bendiciones para ellos, para los disertores en este momento, su bendición, su protección, Señor, para ellos, sus familias, y para todas las personas que puedan en este momento estar pasando por necesidades y pruebas difíciles. También, Señor, que la energía, la armonía y la paz que irradia en este momento de este grupo pueda llegar a esos espíritus encarnados y desencarnados que necesiten esta asistencia. Así que gracias, Padre Eterno, por tu bondad y las bendiciones de cada día. Amén. Así sea. Vamos entonces a iniciar la reunión de esta noche, hermanos. Principalmente vamos a hablar un poquito de don Edgar Abela y de Coca, de Coca Abela. Para todos, pues los presentes los conocemos, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Creo que se perdió la señal, ¿verdad? Edgar en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos a Óscar Abela también, con premio cerrado en la carrera de abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar, ambos espíritas, que vienen de una familia espírita, porque su papá era espírita también. Óscar Abela desde los 16 años y Edgar pues desde los 19. Actualmente Óscar es presidente y Edgar es director de la Asociación Espírita Génesis 2000. Han dictado conferencias espíritas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Brasil, colaboradores en la organización del Tercer Congreso Espírita Mundial, realizado en Guatemala en el año 2001. Yo creo que nos quedamos un poco cortos con todo de la información de todo lo que ustedes han trabajado en realidad. Creo que ahorita pues solo ustedes demuestran todo el conocimiento que ustedes traen, ¿verdad? Entonces agradecemos su participación, agradecemos la invitación y aceptar la invitación que Cediel les hizo para que hoy pues puedan ustedes disertar este tema. Así que bienvenidos. Vamos a, no sé si antes de poner la presentación quieran decir algunas palabras. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir en este encuentro espírita guatemalteco. Saludos cordiales a nuestros amigos, a nuestros hermanos con quienes podemos compartir temas tan importantes que se ha divulgado a través de esta red espírita, como el trabajo, la divulgación que inició en el año 2009, en enero, y entonces hemos cumplido 13 años. El próximo año, en el mes de enero, vamos a cumplir 14 años de la tarea que se ha estado realizando, y agradecemos profundamente también a la constancia de nuestro querido Miguelito Raxón, que nos ha apoyado y también nos permite también compartir este tipo de temas. Sí. Un abrazo también a la distancia. Por favor, sigan llevando las normas de bioseguridad acá en esta pandemia, que tenemos que cuidarnos todos para salir adelante en estos momentos que nos encontramos. Y un fuerte abrazo para ustedes. Les deseo mucha salud, mucha prosperidad y muchas bendiciones. Gracias, Valito. Gracias, Coca. Vamos a pasar la presentación. Tú me vas diciendo entonces conforme vayamos cambiando. Cómo no, gracias. Y en este momento pues solo me haces favor de confirmarme si ya la logramos ver. Ya. ¿Puedes ponerla en número 1? Si fueras tan amable. Gracias. Okay. Gracias. El tema que vamos a tratar esta tarde es cómo utilizar el libro El Evangelio según el Espiritismo en la sociedad actual. Siguiente diapositiva. Dice:
Mientras campea la loca cacería a los estupefacientes y barbitúricos, a los narcóticos y a los excesos del sexo en desaliño, el mensaje del reino de Dios cada semana en la familia representa medicación valiosa que consigue recomponer las distonías psíquicas a aquellos que yacen anestesiados bajo el yugo de fuerzas ultrices y vengativas de existencias pretéritas. Nosotros vemos actualmente en la sociedad lo que manifiesta este párrafo. Vemos cómo se ha intensificado, se ha propagado increíblemente lo que son las drogas, lo que son las bebidas alcohólicas que supuestamente lo hacen a uno ser varonil, viril, cuando uno es varón, creyendo que de esa manera voy a determinar que ya soy adulto, ya soy mayor de edad. No se diga con los otros elementos que han estado lastimando enormemente. Muchas veces platicando al respecto de ese tipo de situaciones, que los cigarros electrónicos no hacen daño, que hacen menos daño aparentemente. Si tienen más químicos, si tienen más sustancias que van afectando enormemente el organismo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto, y por eso es tan importante el cuidado en ese sentido, para que nosotros tomemos en consideración que el mensaje, acá nos dice, el mensaje del reino de Dios tiene que ser de fortaleza, de comprensión, de atendimiento, de apoyo, de amor. Nosotros reconocemos que estamos en una sociedad en donde predomina la maldad. ¿Por qué? Porque es un mundo de expiación y prueba. Pero eso no significa que nosotros no podamos cambiar, que nosotros no podamos transformar en lucecita, esa lucecita que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros, para transmitirla y proyectarla hacia nuestro prójimo. Sí, y es precisamente ese el deseo que nosotros tenemos de ir mejorando. La cuestión es que la gran mayoría de nuestra humanidad no se da cuenta que estamos conviviendo con entidades que se encuentran desencarnadas y nosotros como encarnados, y solamente se fijan en lo exterior, como bien decía Valo, quien está adquiriendo drogas, está en los vicios, pero no se dan cuenta de lo que sucede alrededor de cada uno de nosotros, porque en los lugares donde vemos todo eso hay una serie de entidades que se encuentran ahí presentes, ya desencarnadas, pero como recordemos que cuando nosotros desencarnamos no automáticamente nos vamos a volver perfectos, sino nos vamos a llevar toda la serie de defectos que hemos adquirido durante las diversas existencias y también de la última, y esas necesidades se centuplican, según nos han comentado nuestros hermanos espirituales. Entonces muchas veces cuando vamos a estos lugares, estas entidades nos la llevamos al lugar de trabajo y nos la llevamos también a la casa, que es lo peligroso también, que muchas veces no nos damos cuenta por el medio en el cual nos encontramos. Gracias. La siguiente, por favor. Dice: abre el libro de la vida y medita en los dichos del Señor por lo menos una vez a la semana entre aquellos que viven contigo en connubio familiar. Adentra la mente en sus lecciones, extasía el espíritu en esperanza, sorbe el agua lustral de la fuente viva, generosa y abundante. Olvida los paneles tumultuosos que te son habituales y marcha en dirección a la alegría. Si no consigues la compañía de los que te comparten la consanguinidad para el tal menester, no desfallezcas, hazlo aún así. Si se presentan óbices inesperados, no desanimes, insistiendo aún así. Si sorpresas infelices conspiran a la hora de tu encuentro semanal con él, no desesperes y reanuda las tentativas, perseverando. Cuando Cristo penetra el alma del discípulo, la rehace. Cuando visita a la familia en oración, la sostiene. Haz tu hogar un santuario en donde se pueda aspirar el aroma de la felicidad y fluir el néctar de la paz. Páginas 21 y 23 del libro Floraciones Evangélicas, por el espíritu Joana de Ángeles, medium Divaldo Pereira Franco. Nos da a conocer este punto, que nosotros primeramente debemos de agradecerle al Padre por la vida que nos está otorgando. Agradecerle por esta existencia, es una encarnación más que nos está brindando, en el cual nosotros proyectar el Evangelio de las enseñanzas del Maestro Jesús en el día a día,
procurar nosotros fortalecernos y darnos cuenta que debemos de ser alegres. Claro, hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas, en donde incluso nuestro rostro se va poniendo duro, difícil, pero que nuestro ser, en nuestro actuar, no cambia. Que no cambie, sino que mantengamos esa constancia, y por eso nos manifiesta en un momento dado el Maestro Jesús: toma tu cruz y sígueme. O sea, no nos está diciendo que cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de la doctrina, el conocimiento del Evangelio, que estamos tranquilos y ahora solo vamos a seguirlo. No, que nosotros tomemos las responsabilidades que están en nuestro día a día, pero que comprendamos mejor cada una de las cuales tenemos que fortalecernos en las mismas. Acá nos dice que no desmayemos, porque hay momentos, hay pruebas fuertes, hay pruebas difíciles, y sobre todo, lo que Coca ha comentado en un momento dado, hay entidades que están a nuestro lado, que hacen todo lo posible para que nosotros desfallezcamos, para que nosotros no luchemos, para que nosotros nos olvidemos de el papel primordial que es en esa existencia la transformación del ser espiritual, porque nos deslumbramos por lo material, nos deslumbramos por lo físico, nos deslumbramos por lo que es lo táctil, pero la parte interna, la parte en donde es más difícil, porque tenemos que trabajar más en nuestras dificultades que existen, tanto físicas como espirituales, para ir mejorando. Sí, y recordemos también que el espiritismo es ciencia, filosofía y religión, o también moral. Y la parte moral la vamos a encontrar nosotros, es decir, un código de éticas y de normas a seguir, la vamos a encontrar en el libro El Evangelio según el Espiritismo. Y eso nos ayuda precisamente cuando estamos con muchos problemas, atravesando las vicisitudes de la vida. Podemos utilizarlo también estando en la casa con la lectura edificante de la misma, y entonces así atraemos también a entidades superiores y protectoras que nos van a ayudar en esos momentos de desasosiego. Sí. El siguiente, por favor. Para que te puedas volver conocido como discípulo del Señor, es necesario que actúes infatigablemente en el bien. Para tal menester es imprescindible que imprimas en todos los compromisos la austera directriz del Evangelio vivo y vibrante, como norma segura para tu felicidad. Página 93 y vida. Acá nos indica que para que nosotros seamos reconocidos como discípulos de nuestro Maestro Jesús, es que tenemos que vivirlo en el día a día, porque no nos va a servir solamente los días de reunión en las escuelas espíritas, respetando y comprendiendo a todos nuestros hermanos de las diferentes religiones y doctrinas, no solo en el momento donde van a participar ellos, sino que donde nosotros los vamos a dar a conocer en nuestro día a día, en nuestro actuar, con nuestra familia, en el trabajo, en donde nosotros nos vayamos relacionando. Acá nos dice infatigablemente, o sea que no nos sintamos desmoralizados, porque eso sí, van a existir siempre personas que van a hacer todo lo posible para que la sonrisa o la alegría que podamos tener, hacer lo posible para quitárnosla, hacer lo posible para que nosotros nos sintamos intranquilos y iracundos, con mucha violencia. Y entonces en nosotros está el conquistar la paz, en nosotros está el tomar en consideración ama a tu prójimo como a ti mismo, menciona el Maestro Jesús. Es parte del Evangelio que nosotros lo estemos vivenciando, que nosotros podamos entenderlo. Hay algunas personas que dicen, sí, pero es que es bien difícil en la situación que vivimos, es difícil, y por eso nos toca la tarea de poder compartir, de poder nosotros dar a conocer eso. Claro, algunos se van a burlar, algunos nos van a dar de una forma agresiva ciertas cosas, y entonces es allí la parte en donde nosotros vamos a practicar lo que nosotros estamos aprendiendo. Y por eso nos indica que es el Evangelio vivo y vibrante. Cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros nos sentimos sumamente felices. Tenemos ejemplos de algunos hermanos que han tenido muchos años participando en las diferentes actividades espíritas, y su tranquilidad y su serenidad y su confianza al compartir con los demás es fantástico. Entonces, todo ello nos va brindando el apoyo para seguir adelante. Sí, y especialmente también hay que tomarlo como una filosofía de vida. Hay que tomarlo precisamente todos estos directrices que nos da el libro de Evangelio según el Espiritismo en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo,
también en las relaciones con la sociedad, porque en la manera que nosotros vamos a estar actuando conforme a esas directrices, vamos a estar precisamente cumpliendo lo que nos decía Allan Kardec en cuanto a que al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación moral. Es decir, es que no se queda estancado, sino que va luchando cada vez más con los defectos que todos tenemos, y que poco a poco vamos a irlo superando, pero en la medida que nosotros vamos practicando esas máximas, porque si no, solamente se quedan en letra muerta, y así no nos va a servir absolutamente de nada ese conocimiento, que va a ser como cualquier otro conocimiento que tenemos, como las matemáticas, como la física, como la biología, y así podremos ver también ese evangelio va de lejos, pero si no lo interiorizamos en nuestra vida, entonces realmente no vamos a ser esos verdaderos discípulos que nos dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Siguiente, por favor. Jesús, el Maestro por excelencia, hasta hoy trabaja, enseña y tomando la naturaleza como motivación superior. De ella hace un libro divino para ofrecernos preciosas lecciones de amor y sabiduría con que prosigue clamándonos a la aventura plena y a la paz integral. Sembremos pues el libro espírita y estaremos liberando desde ahora el mundo del mañana con la madrugada de la nueva era, de la cual es espiritismo el mensajero. Página 103 y vida. Acá nos indica que tomemos en cuenta nuestro Maestro Jesús continúa trabajando, y sabemos y reconocemos que se planificó por parte de nuestros hermanos en el mundo espiritual el momento de la descensión para que pudiese estar con nosotros hace más de 2000 años, para poder participar con nosotros y para poder nosotros aprender de sus directrices, pero que nosotros podamos entender a través del libro de la vida, que es la naturaleza. Abrimos nuestros ojos en la mañana y podemos darnos cuenta que seguimos con esta encarnación, podemos respirar, el Padre nos está brindando el oxígeno. Cuando nosotros vamos al campo, o aquellos que viven en el campo, se pueden dar cuenta del verde, de la vegetación, los ríos, el correr de esos ríos, ese ruidito que lo hace a uno relajarse y estar muy tranquilo. O cuando nosotros estamos frente al mar, esa planicie de horizontal que nos hace calmarnos y estar en armonía. Y acá nos indica que nosotros sembremos en cuanto a divulgar el libro espírita, que divulguemos el evangelio, que divulguemos el libro de los espíritus, que divulguemos una serie de libros que lo harán pensar. Nuestro querido hermano Coca mencionaba en cuanto a lo que decía Allan Kardec, que se le conoce al verdadero espírita por su constante transformación moral, y para ello también nos va a servir la base, el libro, porque nos va a aclarar, nos va a enseñar, nos va a hacer entender una serie de circunstancias que nosotros quizás creíamos que era injusto por parte de Dios, pero cuando nosotros vamos leyendo, vamos interiorizando, nos vamos autoexaminando, nos vamos dando cuenta que el Padre obviamente nos hace, nos da la oportunidad de que nosotros despertemos, que nosotros abramos los ojos para poder continuar. Y no siempre estamos nosotros conscientes de la grandeza de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y del trabajo que ha realizado en nuestro planeta Tierra, porque Él estaba con nosotros desde la formación del mundo, desde que se comenzaban a ir creando los continentes. Vamos viendo cómo el magma alrededor de la Tierra se va colocando en los diferentes lugares. Ahí estaba nuestro Maestro Jesús de Nazaret haciendo las directrices respectivas para la creación de este planeta. Él es un espíritu puro, es un espíritu perfecto, es decir, Él ya pasó por todas las profesiones y ciencias que nosotros conocemos en esta escala evolutiva, e incluso en las siguientes. Entonces es un excelente psicólogo, maestro, y a Él podemos tenerlo como en la cabecera, como maestro en las enseñanzas que nos va a dar día a día, especialmente cómo vamos a atravesar esta vida. Muchas veces hay muchos problemas y no sabemos cómo resolverlos. Podemos acudir a ese libro y a veces abrirlo al azar para que podamos tener ahí la respuesta acerca de qué podemos hacer en ese momento determinado cuando estamos atravesando ese problema. Y desde ya, y
desde ya. Incluso hace 2000 años que él vino a reencarnar, como él decía mi hermano, él no tenía necesidad de hacerlo, pero por amor a nosotros vino y nos dio que sí era posible, nos dio la evidencia de que sí era posible ir mejorando, si nos dio el camino, a través de parábolas, a través de las enseñanzas sencillas, pero que hasta ahora en estos tiempos son comprensibles 2000 años después, y que ahí están para nosotros en el momento que nosotros queramos utilizarlas. Siguiente, por favor. Asediado psíquicamente por entidades irreflexivas o perseguidoras. Trabaja por el bien de todos, utilizando los recursos que dispongas y llena los espacios mentales vacíos, no concediendo tregua a la ociosidad. Nosotros nos vamos dando cuenta, como bien platicábamos anteriormente, que en nuestras actividades cotidianas existen siempre seres desencarnados, es decir, que no tienen este cuerpo material, que están en el plano espiritual, que nos están induciendo a vicio, induciendo a hacer cosas que no debiésemos hacer, pero si nosotros estamos en la misma sintonía que ellos, es como una idea nuestra, se me ocurrió tal cosa. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos para no ser perseguidos por ellos, porque constantemente van a hacer lo posible para dirigirnos mal, y que nosotros, si le damos el chance a que, bueno, voy a hacer tal cosa en contra de los principios, no es cuestión de que, es que según la religión, según la doctrina donde yo me encuentre, no, por principio, por ética, del cambio, de la transformación. Y por eso acá nos indica la importancia de no tener espacios vacíos mentales, porque cuando nosotros tenemos esos espacios vacíos empiezan la guerra de ideas negativas, de ideas de lastimar, de ideas de hacernos daño y hacer daño a nuestro prójimo. Pero obviamente también porque nosotros cedimos esa puerta, y por eso nos comentan la importancia de mantener la vigilancia en nuestros pensamientos. ¿Qué decía el Maestro Jesús de Nazaret? Orad y vigilad. La oración porque nos va a fortalecer, nos va a dar ánimo, nos va a dar seguridad. Y vigilancia para vigilar qué es lo que nosotros estamos pensando. Si es positivo, excelente, continuemos. Pero si son cosas negativas, son cosas destructivas, entonces no solo nos destruye a nosotros, sino que también por las mismas vibraciones que nosotros vamos a transmitir hacia nuestros hermanos, vamos a desarmonizarlos. Entonces, he allí el punto en el cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tener la entereza y saber. No olvidemos que tenemos nosotros a nuestro guía espiritual que constantemente vela por el bienestar de cada uno de nosotros. Y aquí vemos también esas persecuciones espirituales que se dan muchas veces a través de la obsesión. Y eso está masificado aquí en la humanidad. Hay obsesiones que se dan algunas veces por venganzas de algunas cosas que le hemos hecho a esas entidades en el pasado, que no nos recordamos por el olvido del pasado. Otras veces simple y sencillamente por los vicios que nosotros tenemos, los vamos atrayendo a ellos. Y si por ejemplo estamos fumando o estamos bebiendo, recordemos también que, como estábamos platicando, por el hecho de que uno desencarna o deja su cuerpo físico, no significa que uno va a dejar esos vicios, sino que se lo lleva, y hay una mayor necesidad. Entonces estos hermanos buscan a aquellas personas que están fumando, bebiendo, por ejemplo, y se acercan a ellos para poder absorber esa nicotina o ese alcohol y poder saciar esas necesidades por medio de las cuales se encuentran. Algunas veces hemos visto nosotros que también para alejar a esas entidades usan amuletos o incluso algún tipo de imágenes en las casas para que no entren o no penetren en las mismas. Sabiendo nosotros que cuando ellos entran y penetran y dicen, bueno, qué bonita esa imagen, ese amuleto que tienen, qué hermoso, qué buena obra están realizando. Pero eso no los va a detener a ellos. Lo que los va a detener a ellos es nuestra conducta moral, es nuestra moral, cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en nuestra vida. Y para ello también otra forma de utilizar el libro del Evangelio, según el espiritismo, es a través de la evangelioterapia, es decir, evangelizar tanto al espíritu encarnado que está sufriendo de una obsesión como a aquel hermano que está persiguiendo. Entonces, eso tiene que ser una labor de una transformación íntima por aquella persona que se encuentra obsesada, que generalmente no le gusta, porque que ellos quisieran que a través de una fórmula mágica se pudieran alejar a esas entidades que lo están persiguiendo, pero no es así, porque por un momento se pueden alejar, pero después van a estar con ellos. Pero
para tener una mejor protección tiene que uno ceñirse a las prácticas del Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y precisamente por eso es que nos dice y nos habla que no tenemos que tener esos espacios mentales vacíos, y precisamente por esa persecución que se da, porque muchas veces creemos nosotros que son nuestros propios pensamientos los que tenemos, que nos están deprimiendo, cuando son entidades que están felices porque estamos nosotros en ese estado de depresión, y continúan. Y mientras nosotros nos mantengamos en esa faja vibratoria en la cual nosotros nos estamos evangelizando, no vivimos el Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, en esa medida estamos abriendo las puertas para que muchas entidades puedan hacer con nosotros lo que desean. Siguiente, por favor. Algunas veces el veneno de la ira amargará tus labios. En muchas ocasiones el vocerío de los desocupados te aturdirá, envolviéndote en un tronar avasallador. Repentinamente sentirá el dolor insidioso e injustificable, instigando la indiferencia muda que te amenaza, cruel. La tentación de abandonarlo todo reiteradamente llegará a tu casa mental. La deserción de innumerables compañeros será estímulo para tu desánimo. Las facilidades del camino estarán fascinantes enfrente tuyo, atrayentes, y preguntarás, ¿qué hacer? Vemos que lastimosamente en nuestros hogares existe más de alguien que tiende a ser iracundo, a ser violento, y desarmoniza y desequilibra a todos. Pero también pensar, si soy yo el que crea esa desarmonía y ese desequilibrio, entonces tenemos que ser muy cautos, cuidadosos, porque al nosotros desequilibrar y que ellos, los hermanos que estén dentro del hogar, nos desequilibren, entonces va a generar esa desarmonía y esa atracción, como mencionaba Coca, de entidades que van a ponerse felices y contentos por el desequilibrio que se está realizando en el ambiente. Y por eso la importancia del cuidado, la importancia de la oración, la importancia de que nuestros pensamientos estén lo más elevados. Que nosotros no somos seres superiores, no lo somos, pero estamos trabajando para poder nosotros irnos equilibrando. Hay momentos en donde, acá dice que hay situaciones de dejarlo todo, gritar y decir, no quiero nada más, mejor me alejo. Mucho ojo, mucho cuidado, porque cuando existen esa serie de pensamientos y de ideas, vienen nuestros hermanos en el plano espiritual y nos empiezan a dar una idea de suicídate, mátate. Y como nosotros estamos desequilibrados y como nosotros estamos descuidados en nuestro constante ir y venir de la vida, decimos así, la solución va a ser quitarme la vida porque como vine de la nada y regresaré a la nada, aparentemente, porque la serie de libros, la serie de artículos, la serie de programas dicen que solo una vida tenemos y hay que aprovechar el máximo y no más. Entonces se cree que es así, pero nosotros comprendiendo en el conocimiento de la doctrina espírita que hemos tenido una serie de experiencias a través de diferentes encarnaciones y que nosotros estamos luchando por ir mejorando. Entonces mucho ojo, mucho tacto, mucho cuidado, porque Coca mencionaba un momento dado con respecto a las obsesiones. Hay hermanos que en determinado momento a tal grado llega esa obsesión que nos inducen al suicidio, y entonces es allí el punto en donde nosotros vamos a cometer la falta. Nosotros no tenemos derecho a cortar nuestra existencia. Nuestro Padre nos está brindando esta oportunidad para que nosotros aprovechemos haciendo el bien posible. Entonces está en nosotros aprovechar esa existencia y superarnos, por supuesto. En esta parte solamente quisiera acotar que es muy muy importante e imprescindible, diría yo, cuando estamos en la doctrina espírita, seguir los principios y no las personas. Porque generalmente las personas tenemos una serie de defectos, y si las personas están en la doctrina espírita por nosotros, que tenemos defectos y nosotros les fallamos, automáticamente se van a ir de la doctrina y van a buscar otra doctrina. Entonces nosotros siempre hemos tratado de estar aconsejando a nuestros hermanos de que siempre sigan los principios, porque las personas somos falibles, fallamos, pero los principios se mantienen ahí como plataforma práctica de filosofía, que es una forma de vivir que nos va a ayudar en estos aspectos que nos estaba comentando Val. ¿Sí? Siguiente, por favor. Recurre a los recursos espíritas, ora.
y ora siempre, para que adquieras resistencia contra el mal que desgraciadamente aún reside en nosotros. Intercambia conversación ennoblecida, pues las buenas palabras y los buenos pensamientos renuevan las disposiciones espirituales. Utiliza el recurso del pase socorredor, rearticulando las fuerzas en desorden. Sorbe un vaso de agua fluidificada, restaurando la armonía de las células desajustadas y sobre todo, realiza el buen servicio. Oremos. Oremos cuando nosotros nos levantemos, oremos constantemente, no porque nosotros en determinado momento queremos volvernos fanáticos, en ningún momento. Nos están indicando acá que cuando nosotros estamos orando, estamos en sintonía, hacemos esa conexión con nuestros hermanos en el plano espiritual y nos están induciendo a hacer cosas mejores, a poder apoyar a alguien, a poderle hablar de una forma positiva, a evitar que otros cometan ciertas faltas, ciertos errores, y que nosotros mismos también no cometamos ciertas faltas por falta del cuidado. Acá nos indica la importancia de la oración, porque de esa manera nosotros vamos a adquirir resistencia contra el mal. O sea, cuando nosotros estamos orando, estamos en una situación elevada, y eso significa que nuestros hermanos seres de luz nos están guiando, nos están orientando, nos están apoyando. ¿Y qué pasa con aquellos seres que tratan la manera de desarmonizarnos? No pueden. O sea, la luz es más fuerte que las sombras, y a través de la oración es un bálsamo que nos va recorriendo, que nos hace sentirnos mucho mejor, que nos hace sentir mucho más fortalecidos, pero que también nosotros tenemos que tener, y nos indica acá, buenos pensamientos, mantener buenos pensamientos, ser optimistas, tratar la manera de saber, bueno, hay problemas, dificultades, tenemos una serie de actividades que tenemos que realizar en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestro trabajo tenemos muchas cosas, pero mantener una actitud positiva y que todo paulatinamente se va arreglando. Y les aseguro, y hay momentos en los cuales que a veces no conoce uno cuál fue el medio, pero se resolvió de un momento a otro, de inmediato, y uno dice, bueno, eso fue definitivamente la ayuda del mundo espiritual. Eso significa que estamos siendo asistidos por seres de luz y nos están aportando constantemente. Sí, okay, ahí estamos, sí. Para poder nosotros continuar y seguir adelante. Algo bien importante también que tenemos que tener nosotros presentes es que cuando a veces estamos en asistencia fraterna y visitamos algunos hogares, podemos llevar el libro del Evangelio según el Espiritismo y entonces hacer una oración al inicio, abrimos al acaso el mismo y entonces leemos un trecho del mismo. Entonces, ahí como nos dice ahí que el intercambio de conversación ennoblecida nos ayuda precisamente para cambiar el tono vibratorio de ese hogar en el cual nos encontramos, y también están escuchando no solamente los hermanos que se encuentran encarnados, sino también los hermanos que están desencarnados y van teniendo de alguna manera luz en el camino, porque probablemente han estado solamente en oscuridad. Entonces es otro de los recursos que tenemos a la mano y que de otra manera se puede utilizar también el libro del Evangelio según el Espiritismo en ese tipo de situaciones. Adelante. Siguiente, por favor. Aquel que conoce el espiritismo es beneficiado del Consolador, en cuya fuente toma fuerzas y resignación, pero es también amigo de la verdad, en cuya compañía no tergiversa. Sean cual sean las circunstancias, avanzando en rumbo definido, seguro de la victoria final. Cuando nosotros vamos aprendiendo de que el Consolador prometido es el espiritismo, primero fue la orientación del Moisés, posteriormente el Maestro Jesús de Nazaret, y ahora la doctrina espírita, que nos hace esclarecernos y entender una serie de aspectos sumamente importantes para poder nosotros también incluso comprender las parábolas del Maestro Jesús de Nazaret, que en su momento no eran comprendidas, pero que ahora, incluso dentro del libro El Evangelio según el Espiritismo, nuestros hermanos espíritus superiores van esclareciendo párrafo a párrafo, punto a punto, elementos que nos hace entender y comprender mucho mejor en cuanto a la ciencia. Nos dice que nos da fuerza el conocimiento del espiritismo, o sea, coraje, valor para poder continuar, pero jamás querer mal para con nuestro prójimo, jamás querer odio, jamás deseos de venganza, jamás deseos negativos en contra de nuestros hermanos, sino positivos. Y claro, si algunos no lo comprenden, nos dice ahí resignación, tenemos que resignarnos, pero que no significa que tenemos que
Y dice, bueno, me voy a resignar, entonces ya no voy a hacer nada. No, momento, ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque las entidades van a hacer lo posible. También incluso en algunos libros espíritas nos manifiestan que ellos nos van a decir, mira, tenés todas las existencias en el mundo, tenés varias existencias, entonces hazlo despacio, hazlo tranquilo, vas a tener otras oportunidades, pero mucho ojo, si nosotros tenemos el conocimiento, aprovechémoslo ahora, porque si nosotros no lo aprovechamos, vamos a tener mayores responsabilidades. Y es una herramienta, este libro del Evangelio según el Espiritismo es una herramienta en la cual, como bien se estaba comentando acerca del Consolador prometido, del Espiritismo, porque a la vez que nosotros estamos leyendo ese libro y estamos compenetrándonos de su contenido, nos está sirviendo como un bálsamo en nuestros propios, en nuestro propio organismo y nuestro ser, porque nos da a entender que si bien es cierto, estamos atravesando por pruebas difíciles en la vida, el hecho de actuar en forma cristiana de esa manera, como nos está diciendo nuestro Maestro Jesús, decir de una manera evangélica, es el yugo ligero, ¿verdad? Es el yugo ligero, es decir, que si bien es cierto, cuesta esforzarnos por actuar de esa manera, pero es peor si no actuáramos en esas circunstancias, porque entonces se aplicaría en nosotros la ley de causa y efecto o el karma, como hablan en otras doctrinas, y sería peor, porque sería el crujir de dientes que se ha hablado en la literatura. Siguiente, por favor. Tiene como modelo y guía a Jesús, cuyo llamado escuchó y atiende, prosiguiendo en la marcha después de renunciar a sí mismo y tomar su cruz, transformándose en un espíritu auténtico, lo que equivale a un cristiano verdadero. Páginas 170 y 171 y 20. Eso quiere decir lo que mencionaba Coque, y me gustó esa parte cabalmente, que nosotros sigamos los principios de la doctrina, los principios del Evangelio según el Espiritismo, y no a las personas, porque nosotros tendemos a equivocarnos, tendemos a cometer faltas, estamos en ese proceso de superación y de mejoría. Y por eso acá nos indica que podamos nosotros tomar como modelo al Maestro Jesús de Nazaret y pongámonos, en ciertas ocasiones nos indican los libros espíritas que nos pongamos a analizar cómo actuaría el Maestro, qué acciones tendría en determinado momento. Y dentro de ellos son perdonar 70 veces, 7 veces. Eso significa que sin límite, porque el Padre nos ha perdonado un sinfín de veces e incluso nos está dando una nueva experiencia de vida para que podamos nosotros seguir adelante. Y dice, tomar tu cruz, lo que comentábamos desde un inicio, tomemos nuestras cruces y sigamos adelante, que nuestras responsabilidades, nuestras cargas, pero que en determinado momento, conforme nosotros lo vamos a llevar en la vida cotidiana, va a hacernos sentir mucho mejor, ¿no?, en la vida, ir comprendiendo ciertos aspectos y ya no nos vamos a amargar, porque eso es lo que tenemos que evitar. Ser felices y evitar la circunstancia de mantenernos con aquel enojo, con aquella ira, con aquello de que no me toquen, no me hablen, no me miren, porque yo voy a responder de una forma iracunda. ¿Y existe paz en este amigo o esta amiga? No. Entonces, nuestro objetivo es ese cambio. El siguiente, por favor. Así es también el hogar ante el mundo. El nido doméstico es la primera escuela y el primer templo del alma. La casa del hombre es la legítima forjadora del carácter para la vida común. Si el comerciante selecciona la mercancía, si el ebanista no consigue hacer una barca sin ajustar la madera a sus propósitos, ¿cómo esperar una comunidad segura y tranquila sin que el hogar se perfeccione? La paz del mundo comienza bajo el techo que nos acoge. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo esperar la armonía entre las naciones? Si no nos habituamos a amar al hermano más próximo, aquel que está asociado a nuestra lucha de cada día, ¿cómo respetar al Padre Eterno que nos parece distante? El Evangelio del Hogar, página 5. Y porque generalmente vemos nosotros que hay amigos y enemigos, los que se han reencarnado en una misma familia. Entonces vemos que nos llevamos muy bien con algunos, pero no tan bien con otros.
incluso hay recelo, hay rencillas y nosotros a veces no sabemos por qué circunstancias se da. Pero el espiritismo nos dice precisamente que es así porque tenemos que limar las asperezas que tenemos con ellos. Es que hay que romper las cadenas de odio que nos unen y entonces transformarla por amor. El amor que lo vamos a encontrar, que emanan de las páginas del Evangelio según el espiritismo, en esas formas de actuar, que como bien decía Valo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Haz a tu prójimo también lo que desees que te hagan a ti. Y en la manera que nosotros estamos cumpliendo con ello, en ese sentido estamos también nosotros atravesando las pruebas y ganándolas, que ese es uno de los objetivos de nuestra existencia. Siguiente, por favor. El espiritismo, además de ser una filosofía disciplinada y de experiencia científica, posee la garantía moral del Evangelio de Jesús, lógico y pleno de criterio en sus principios. En más de 100 años de actividades doctrinarias, demostró ser la doctrina que responde a la necesidad de la mente moderna, en sus enseñanzas fácilmente comprensibles y sin objetivos personales y sectarios. Fue delineado para la liberación espiritual de la humanidad del siglo XX. Página 9 y miren. Nosotros acá nos vamos dando cuenta que el espiritismo es una herramienta que tenemos que tener dentro de nosotros, tenemos que tenerlo integrado. Como hablamos actualmente, tenemos que tenerlo como un chip, porque nos va a ir recordando una y otra vez la importancia de poder convivir bien, de poder tratar bien a nuestro prójimo. Lo que mencionaba anteriormente Coca, de poder nosotros estar bien dentro del hogar para poder transmitir ese bienestar hacia nuestro prójimo. Y eso es lo que nosotros vemos actualmente en nuestro país, Guatemala. Estamos como inadaptados. Hay una serie de aprovechamientos, hay una serie de discusiones, de circunstancias dentro de lo marco del gobierno como dentro del marco de lo privado. Entonces nos vamos dando cuenta de esa serie de inconvenientes, pero por eso nos indica acá la importancia de mantener los principios de bienestar, teniendo a nosotros en nuestro ser interior, y no es mentira, teniendo al Maestro Jesús de Nazaret en nuestra vida cotidiana nos va a ayudar. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo estamos comprendiendo, porque nosotros lo estamos analizando, porque nosotros lo estamos viviendo. Entonces vemos, analizamos y nos damos cuenta que realmente las parábolas de Él tienen sentido, tienen base, tienen amor, tienen comprensión. Como es de importante que nosotros podamos amarnos los unos a nosotros. ¿Cómo es importante que no ser solo yo soy exclusivo en este espacio, solo con este grupito yo me voy a relacionar porque los demás no entienden? Bueno, si no entienden, ayudar a estos otros hermanos para que entiendan. ¿Por qué? Porque todos somos una gran familia, todos somos hermanos, miembros de un mismo creador. Y entonces esa es la parte que donde nosotros tenemos que dejar de ser egoístas y poder compartir más con nuestro prójimo. Siguiente, por favor. Práctica del Evangelio en el hogar. El Evangelio, comentado a la luz del espiritismo, es el más auténtico camino del cual podemos disponer, hoy y siempre, para la solución pacífica y feliz de los problemas humanos. Página 10 y vida. Siguiente, por favor. El Evangelio en el hogar. Finalidades. Permitirá una amplia comprensión de las enseñanzas de Jesús para hacer su práctica ejemplificante en el ambiente en que se vive. Mostrará a las personas unidas por los lazos consanguíneos la necesidad de una vivencia armoniosa. Entonces vemos, hasta el momento hemos visto también en cuanto a la utilización del libro El Evangelio según el Espiritismo, que nosotros podemos leerlo por nuestra propia cuenta. Y a raíz de lo que vamos aprendiendo, se va produciendo esas modificaciones en nuestro propio ser, como filosofía de vida, como normas, conductas de moral. El segundo punto también, hemos visto también que en la desobsesión se puede utilizar en la evangelioterapia. En tercer punto, hemos visto también que cuando llegamos a una casa en asistencia fraterna, también podemos ayudar leyendo al acaso, abriendo al acaso el libro El Evangelio según el Espiritismo, y entonces comenzar a platicar y charlar acerca de lo que dice ese trozo en ese momento. Y una de las maneras de utilización que más que se ha escrito, podemos decir de alguna manera, en nuestro medio,
es precisamente la utilización de ese libro en nuestro hogar. Porque si bien es cierto, nuestro hogar es ese nido doméstico que le veíamos nosotros, que es el que va a producir la transformación en nuestra sociedad, ahí en nuestro hogar es donde tenemos que aprender esas normas de conducta, esas normas de moral. Y más que en la escuela o en el colegio. En la escuela vamos a aprender las diferentes ciencias, matemáticas, física, química, pero las normas de conducta tienen que ser dentro del hogar, dentro de las cuatro paredes. Y qué mejor que tener dentro del hogar la utilización del libro El Evangelio según el Espiritismo. Siguiente, por favor. Pautas para su realización. Escoger un día y una hora de la semana en que sea posible contar con la presencia de todos los familiares o de la mayor parte de ellos. Observar rigurosamente la fecha y el horario, pues la puntualidad y la constancia en las reuniones son elementos indispensables para la obtención de buena asistencia espiritual. En una sala previamente escogida, la reunión será realizada con las personas sentadas alrededor de una mesa. Se colocará además algunos libros sobre la mesa o aún en sillas para que todos queden bien acomodados. Colocar vasos con agua individual es mejor porque permite la fluidificación especializada a cada persona, o una vasija con agua pura para ser ofrecida a todos los componentes al final de la reunión. Eso es bien, bien importante que veamos esas pautas para su realización. Porque en primer lugar, ahí tiene que hacerse, primero tiene que escogerse un día y una hora determinada a la semana. ¿Por qué de esta manera? Porque no solamente nosotros los que estamos utilizando o leyendo en ese momento el Evangelio vamos a estar presentes, no, sino también van a haber entidades espirituales que van a ser atraídas por nosotros al momento que estamos nosotros leyendo este libro y vamos a ser más simpáticos con ellos. Entonces ellos van a tratar en las diferentes ocupaciones que tienen en el plano espiritual, porque no creamos que solamente se encuentran en perpetua contemplación los espíritus, sino que ellos tienen sus diferentes tareas y sus diferentes obligaciones. Entonces, si hay un día y una hora determinada para la práctica del mismo, entonces ellos van a hacer su tiempo también para poder asistir, ¿verdad? Y entonces, y ser puntuales también, porque hay que comenzar puntualmente, porque a nosotros tampoco nos gusta que no se comience puntualmente cuando somos citados a algún lugar. Y de igual manera tenemos que respetar el tiempo de nuestros hermanos espirituales, en ese sentido para ello. Por eso es que se habla desde esa hora. Entonces, esa práctica también, como dice aquí, va a ayudar a todos los miembros de la familia a ir comprendiendo y estar también ahí empapados de lo que es las normas morales de nuestro Maestro Jesús de Nazaret en ese momento, y al momento que se va a estar comentando al respecto del mismo, sobre los problemas que se están dando. Eso nos va a ayudar bastante. Por eso es como nosotros queríamos brindarles esta plática en cuanto a tomar en consideración el librito. Hay un librito pequeñito que ustedes pueden ver acá, que es el Evangelio en el Hogar, que nos están invitando para que nosotros lo hagamos una vez por semana. Y eso nos va a permitir, como bien decía Coca, mantener esas buenas vibraciones, a proteger el ambiente doméstico y poder nosotros sentir ese apoyo espiritual, porque hay momentos en los cuales nosotros creemos que no podemos más. Pues ese es un oasis en el cual nos va a brindar. Generalmente nos están comentando que lo hagamos de 30 a 45 minutos. Esta reunión como máximo. Podemos, y en algunas ocasiones nuestros hermanos tal vez no son espíritas, pueden usar la Biblia. Nosotros conocimos hace 16 años aproximadamente que un grupo, tanto en una pareja de esposos, ella católica y él espírita. Entonces estaban asignando y hacían el Evangelio en el Hogar con la Biblia, porque ella era católica, y con un libro espírita por parte de él. Entonces se respetaba la doctrina, se respetaba la ideología. Entonces, y después compartían, cada uno hacía comentarios al respecto del estudio, del análisis que se dio, de lo que se comprendió, y también se hace en un momento dado, si nosotros podemos hacer un listado de las personas que están enfermas, algunos familiares nuestros o algunos conocidos, y pedir por ellos para que ellos puedan ser asistidos constantemente, tanto en el instante que nosotros estamos orando como en el momento que considere nuestro Padre, para que podamos nosotros hacerlo.
jamás, por favor, aquí nos indica en el Evangelio en el Hogar, nunca que exista una comunicación mediúnica, porque no es el caso, sino que podamos nosotros hacerlo con cuidado, con amor. Muchas veces suele suceder, y a veces nos sucedía hace muchos años atrás, cuando mi papá vivía, que estábamos nosotros haciendo la reunión, o la íbamos a hacer, y de repente llegaba visita inesperada. Entonces, acá nos indican que podamos nosotros invitarles o decirles, mire, fíjense que tenemos un compromiso. Preguntarles si quieren participar. En algunas ocasiones dicen, no, que la gran mayoría era que no quería, entonces está bien, en otra oportunidad. Pero van a existir ciertos obstáculos, ciertas circunstancias para que nosotros no continuemos y que desistamos. Y nosotros tenemos que ser persistentes, como mencionaba Coca. Eso es lo que queríamos comentar esta tarde. Muchas gracias. Y Coca, la verdad que estuvo muy interesante su plática. Yo creo que podemos sacar de esta charla que ustedes nos dieron hoy varias conclusiones, que yo fui haciendo mis anotaciones acá, pero una de las principales es pues cuidar los pensamientos, ¿verdad? Porque en una de las diapositivas que ustedes presentaron, pues hablaba de cómo los pensamientos pueden afectar y cómo pueden también construir, porque va a ser la paz y la armonía que se tenga en ese momento, ¿verdad? Entonces, otra de las conclusiones podríamos pensar que también, o lo importante, no sé si me logran escuchar. Sí, escuchamos. Lo importante que ustedes hablaban, y creo que esta charla llegó a caer así como anillo al dedo, especialmente en estos tiempos donde necesitamos estar en mucha paz, en mucha armonía, y pasamos mucho tiempo con la familia. Entonces, y a veces hay roces, ¿verdad? Entonces, o estamos más tiempo en casa también, ¿verdad? Con los vecinos. Entonces, estar más unidos, tratar de mantener esa armonía en el hogar para ya poder salir fuera de. Pero primero, como ustedes explicaban, empezar en el hogar, ¿verdad? Otra de las cosas, bueno, la verdad que hay mucho que hablar del tema que ustedes presentaron el día de hoy, pero vamos a dar espacio a los hermanos, si tienen alguna duda, algún comentario. Yo creo que tenemos aquí a los expertos que nos puedan ahorita ampliar un poquito si tuviéramos alguna duda sobre el tema o algo particular, ¿verdad? También, pues, creo que aquí lo podemos comentar. Estamos en familia, estamos en paz, estamos en armonía. Entonces yo creo que podríamos nosotros poder también, o ustedes quieran ampliar o tocar un tema también que tal vez quisieran ampliar un poquito más, ¿verdad? Entonces dejamos los micrófonos abiertos para que puedan comunicarse. El hermano Héctor Echeverría nos pone acá. Gracias, hermanos Abela, por sus palabras y mensajes de amor. Saludos y abrazos fraternos. Muchas gracias. Tenemos acá también a Miguelito, que nos dice que son óbices desenfrenados. Sí, sí. Vamos a ver, óbices desenfrenados. Depende cuál es el contexto que se dijo. Óbices. Sí, porque óbices yo lo entiendo como problemas, obstáculos. Desenfrenados, bueno, había que ver cuál es la... Sí, en este caso... Estaba en la segunda lámina. En la segunda lámina. Ya, vamos a ver para ver el contexto de aquí. Tal vez en este. Tal vez en la otra. Aquí está. Sí.
que prestan óbices inesperados, no desanimes, insistiendo aún así. Sí, así pues, no sé, son inesperados, sí, obstáculos. Si se presentan obstáculos inesperados, no desanimes, insistiendo aún así. Lo dice aquí. Sí. La palabra óbices inesperados, obstáculos inesperados. Ok, perfecto, gracias. Tenemos también la siguiente pregunta. También Miguelito nos expresa acá, ¿qué es la sociedad actual? Nosotros nos podemos dar cuenta cómo antiguamente quizás no existía voz y voto, o sea, no existía democracia, no existía oportunidad de poder nosotros levantar la voz y dar a conocer nuestro parecer. Actualmente sí, tenemos en esta sociedad la oportunidad de poder tomar en consideración muchos aspectos, pero también se está volviendo esa libertad en libertinaje, y eso es lo que tenemos que ser bien cuidadosos para aprovechar nuestro espacio a actuar correctamente. Algo también que es importante para poder comprender así, contextualizar ese tema, es que del día de ayer hacia atrás es la sociedad del pasado, del día de mañana hacia adelante es la sociedad del futuro, el día de hoy es la sociedad actual en la cual nosotros nos encontramos, que va variando, y siempre en la medida que nosotros estamos todavía aquí encarnados o incluso desencarnados, nos vamos a encontrar en esa sociedad actual. Lo que sucede es que por cuestiones así de comprensión vamos dividiéndolos para poder comprender lo que ya sucedió en el pasado, lo que estamos viviendo ahora, en el día de hoy, y lo que viviremos en el futuro. A eso se refiere. Y vemos también en el contexto de por qué es la utilización del libro del Evangelio según el espiritismo en la sociedad actual. Es porque si bien se utilizaba cuando salió a luz hace más de 100 años, de igual manera los podemos utilizar ahora. Y dentro de 50 años también, según lo que estamos previendo, porque estamos en una época de transición entre el mundo de expiación y de pruebas hacia el mundo de regeneración, lo vamos a seguir utilizando porque es un código moral, es decir, un código de conductas que nosotros vamos a llevar a cabo el efecto, y entonces definitivamente que nos va a servir en el día a día. Y en la medida que nosotros vamos a utilizarlo, y lo estamos utilizando, en esa medida nosotros vamos a abrir la sintonía para nuestros hermanos espirituales superiores, para que nos puedan instilar pensamientos de apoyo, pensamientos de ayuda, para poder resolver incluso los problemas que podemos estar atravesando en un momento determinado. Por eso es tan importante la utilización de este libro del Evangelio en la sociedad actual, como bien dice Miguelito. Ok, perfecto, gracias, Coca. También tenemos otra pregunta del hermano Víctor Echeverría. Dice, ¿cómo cuidar nuestros pensamientos? Cabalmente es estar vigilantes, o sea, primero acá nos invitan a la oración. La oración es una comunicación con el Padre, que podamos nosotros, tanto estamos comunicándonos con Dios como que nos estamos comunicando con nuestro guía espiritual. Y por eso ir vigilando si las ideas y los pensamientos son para beneficio de mi prójimo y para mí mismo también. Pero si mis ideas y mis pensamientos están en contra de mi pareja, en contra de mi hermano, en contra de un familiar, en contra de un compañero de trabajo, entonces hacer lo posible para no darle más alimento a esa idea, sino cambiar. Y es bien importante porque ahí estamos, yo creo que ahora en la sociedad actual, como bien estaba diciendo Miguelito, estamos nosotros en un punto en el cual la mayoría de nosotros no quiere hacer daño, y sabe que si hace daño, entonces va a tener sus consecuencias. Ahora lo que estamos nosotros manejando son nuestros pensamientos. Y ahí es lo que es bien difícil, porque según las estadísticas, aproximadamente más del 80% de los pensamientos que tenemos nosotros en un día son negativos. Entonces imaginemos el bombardeo negativo que nos estamos haciendo nosotros mismos, cuando son los pensamientos propios. Ahora bien, puede ser también pensamientos sugeridos de entidades que quieren que nosotros nos sintamos mal, que nuestra autoestima sea baja y que tengamos una serie de problemas. Entonces, yo creo que en ese caso también es oportuno lo que decía Valo,
lo que decía nuestro maestro Jesús de Nazaret también, que él se refería a eso, en cuanto a ser mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes. Siempre analizar y pasar al tamiz de la lógica y la razón esos pensamientos, porque recordemos que han habido una serie de actos negativos exteriorizados, llamémosle por ejemplo homicidios o asesinatos, que su matriz es un pensamiento, y en la medida que estamos alimentando ese pensamiento va generándose después una emoción y después se lleva ya a la práctica. Por eso es tan importante cuidar los pensamientos que dice nuestro hermano. Gracias, Coca, excelente respuesta. Vamos a seguir leyendo porque tenemos 2 preguntas más. Luego, si alguien quiera ampliar su pregunta o que no haya quedado muy clara, pues creo que también tenemos todavía unos minutos. Acá nos viene otro mensaje donde dice: buenas noches, hermanos, gracias por la charla muy importante. En el libro de Vidas Vacías de Divaldo Franco, editado por Joana de Ángeles, nos dice que en este mundo moderno tiene muchas distracciones. Los avances tecnológicos nos hacen más fácil la vida, nos da más tiempo libre, pero ese tiempo no se utiliza para cultivar el avance espírita, sino que nos distrae, y hay muchos hermanos espirituales que nos inducen a distraernos de la vida, etc. Era lo que ustedes nos explicaban también, ¿verdad? En este contexto, ¿cómo nos ayudaría el libro del Evangelio? Sí, precisamente eso que está comentando nuestro hermano. Ahora, en la pandemia, ¿verdad?, que se produjo el encierro. Entonces nosotros veíamos, nos cuestionábamos qué hacer, porque no podíamos ir a trabajar, porque estábamos encerrados en las casas, o solamente algunos días. No podíamos tampoco circular libremente porque no era permitido la circulación de los vehículos, y además no había transporte público. ¿Qué hacer entonces en esos momentos, ¿verdad? Ahí es donde precisamente pudimos utilizar, y les cuento algo personal, ¿verdad? En el caso mío, que a mí me dio chance de poder ver algunas conferencias, seminarios espíritas a través de la tecnología, y me pudo ayudar eso. Y también eso nos puede ayudar también para repasar y leer, porque teníamos tiempo suficiente y podemos leer en nuestra casa tranquilamente el libro del Evangelio según el espiritismo. Yo voy a decirles, por ejemplo, a manera de anécdota de lo que es esto, que nosotros, antes de fundar la Escuela Espírita Génesis 2000, lo que hacíamos era el Evangelio en el hogar. Y mi papá, me recuerdo que compró una mesa, porque una de las partes dice que hay que estar una mesa para poder llevar a cabo esas reuniones, ¿verdad? Y ahí lo hacíamos, y cada miércoles, me recuerdo yo, que hacíamos esas reuniones cada semana. Durante un año aproximadamente lo hicimos, sin saber nosotros que se estaba moviendo a nivel espiritual una serie de circunstancias y de acercamientos de hermanos, porque ya nosotros, incluso especialmente mi papá, ¿verdad?, que ya está en el plano espiritual, tenía el conocimiento para poder abrir una escuela espírita. Y a raíz de eso llegaron nuestros hermanos Carlitos Gordillo y Claudia Hernández, y le propusieron esa idea a él de poder abrir esa escuela. Pero decía, ¿yo cómo? Si no tengo no conozco ninguna escuela espírita, no sé si hay aquí en Guatemala, y ¿cómo lo voy a hacer? Porque mi papá tenía en su biblioteca más de 100 libros espíritas, y todos los había leído. Incluso le había dado hasta vuelta otra vez, y él no se sentía preparado para abrirla, imagínense. Entonces después llegó también con nosotros otro hermano a raíz de esos acercamientos, que es Jorgito Vázquez, y entonces también nos comenzó a orientar en ese sentido. Entonces vamos viendo que se va abriendo las puertas al momento que nosotros queremos, porque queremos nosotros aprender y estamos en busca de la verdad. Se van abriendo las puertas, se van abriendo los caminos, y si tenemos realmente el deseo de mejorarnos, Dios sabe, y los hermanos espirituales superiores saben, y nos ponen las herramientas y las personas necesarias para nosotros poder proseguir y dar un paso más en nuestra evolución. Por eso es tan importante, y hay algo que me gusta compartir, y es algo que, por ejemplo, muchos hermanos espíritas les encanta la ciencia espírita, les encanta la filosofía espírita, pero cuando ya hablamos de moral, como lo es el libro, el Evangelio según el espiritismo, les da escozor, prefieren mejor no hablar, no meterse. ¿Por qué? Porque eso nos está llamando a una transformación moral, y que es lo que muchas veces queremos, quedarnos estancados. ¿Por qué? Es un llamado a nuestra propia conciencia ese libro. En la medida que nosotros lo leemos, vemos si hemos actuado
como nos dicen esas normas o no, y es la conciencia que nos dicta. Y después de leer ese libro, uno puede ir y tratar de reconciliarse con un enemigo o con alguien que ha estado uno alejado, y tratar de provocar ese acercamiento. Si no se logra, por lo menos lo intentamos, y ese fue el impulso que nos da la lectura del Evangelio según el Espiritismo. Es un ejemplo que quería dar. Excelente, gracias, Coca. Yo creo que bien explicado también. Tenemos una última pregunta. Dice Gaby Rossi García. Dice, buenas noches a todos. Les saluda Rosaura García. Gracias por la invitación. ¿Cómo compartir de manera efectiva lo positivo hacia los demás, especialmente con aquellos que lo necesitan? Saludos, Pablo y Coca, abrazos. Muchas gracias. Igualmente saludos de corazón. Sí. Tomemos en consideración qué es lo que podemos nosotros donar, qué podemos nosotros dar. Si tenemos nosotros un pan, darlo a alguien que lo necesita. Si tenemos una bebida, algo para brindar, excelente. Pero también podemos donar, escuchar a alguien. Muchas veces las personas pueden haber muchas personas, pero no todas tienen el tiempo y la paciencia para escuchar. Simplemente que se desahogue esa persona, ya se siente mucho más tranquila, aunque nosotros no sepamos del tema, aun cuando nosotros no comprendamos, pero si nosotros estamos interesados en esa persona, nos van a brindar apoyo, nos van a sugerir para ver ciertas palabras para aliviar, alentar, apoyar, armonizar y equilibrar a esta persona. Entonces uno de repente dice, pero yo no me imaginé que todas esas palabras pudieran surgir de mí, porque yo estoy siendo un intérprete entre el plano espiritual y el plano físico. Y que nosotros no nos desmotivemos, porque acá nosotros tenemos que aprovechar ese positivismo que tengamos y darlo hacia los demás. Van a existir, siempre existen obstáculos, siempre van a existir personas que nos van a dar ciertas palabras ofensivas, duras, para que nosotros nos desanimemos y decimos, no hago nada. Si voy a decir algo, entonces esta persona va a criticar o va a poner el ácido. Bueno, si lo pone el ácido, pues que lo ponga, que yo ponga el dulce, que yo ponga el caramelo, que yo ponga ese cambio. ¿Por qué? Porque yo quiero ser diferente, no porque yo quiera competir. Aquí no es de competencia, aquí es de cambio interno. Sí, y especialmente poner en práctica, creo yo que nuestra propia conciencia y cómo estamos actuando. Por ejemplo, tratar de seguir lo más que podamos, que creo que es la mejor brújula que podemos tener, que la regla áurea que nos dio nuestro Maestro Jesús de Nazaret es: en cuanto haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti, y no le hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti. Yo creo que en la medida que nosotros lo ponemos en la práctica diaria, en esa medida nosotros vamos como expandiendo esa vibración que nosotros tenemos, y de esa manera también se va a aperturar con los hermanos espirituales y nos van a ayudar. Y vamos a poder auxiliar y orientar también a otros hermanos de una forma mucho más eficaz. Podemos hacerlo materialmente, como decía Valo, o lo podemos hacer con los consejos, lo podemos hacer tal vez a través de la enseñanza, ¿verdad? A través de la enseñanza, de que hay algún hermano o hermana que no conoce cómo hacer algo, entonces lo estamos orientando de qué manera hacerlo, y ahí estamos actuando positivamente y estamos realmente actuando con caridad, entendiendo la caridad como un servicio al semejante que nos va a llenar, sobre todo a nosotros en nuestra vida actual, recordando que, como dice el espiritismo, sin caridad no hay salvación. Es decir, si nosotros no actuamos en bien de nuestro servicio, entonces no sabemos cómo nos va a ir nosotros en el plano espiritual. Gracias, Coca, muchas gracias, de veras. Y con esto dice Rosaura, excelente. Yo creo que con esto nosotros la mejor forma de pensar que sí, pues seguimos las enseñanzas de Jesús, es poniéndolo en práctica, ¿verdad? Especialmente en este tiempo, como bien Coca decía, nuestra forma de actuar hacia nosotros mismos y hacia los que están cerca de nosotros, pues va a ser la seña de que estamos dispuestos y entendemos las enseñanzas de Jesús y estamos dispuestos a seguirlo, ¿verdad? No es decir, sí, soy cristiana, pero no actúo de esa manera, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que no es fácil, es un reto que es constante, es de día a día y es con nosotros mismos.
Así que muchas gracias por su charla, creo que estuvo muy bonita, muy ilustrativa. Les agradecemos por haber aceptado la invitación de poder participar con nosotros el día de hoy. Sabemos que es una fecha difícil porque ya mucha gente, unos ya viajaron, otros todavía andan en compras navideñas y pues ustedes hoy se dieron su tiempo en su agenda para poder estar con nosotros y agradecemos ese espacio. Así que vamos a ya prepararnos, ya Miguelito tiene preparada la agenda para el siguiente año, donde estamos invitándolos cordialmente a todos para que puedan participar. Pero antes de que Miguelito haga el cierre de las actividades de este año, pues vamos a agradecerles a Edgar o a Coca, si nos pueden hacer la oración del cierre de esta charla que estuvo tan bonita y que nos llenó mucho, la verdad que nos llenó mucho. Gracias. Y nos preparó para estas épocas que vienen, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier falta que sintamos, cualquier falla, vamos al Evangelio antes de actuar. Sí, exacto. Sí. Entonces, corremos al libro para poder meditar antes de actuar y poder fallar, ¿verdad? Sí. Exactamente. Sí. Creo que esa era la intención de esta reunión, porque llegan momentos muy bonitos, la verdad que muy bonitos, pero también a veces muy difíciles para otras personas. Sí. Entonces, cualquier falla que tengamos o alguna debilidad, vamos rapidito al Evangelio a buscar la respuesta. Cualquier duda, no consultamos con la almohada, consultamos con el Evangelio. Vamos a agradecer que nos hagan ustedes la oración. Está bien, vamos a... Para poder dar muchas gracias a todos, gracias a ustedes. Vamos a elevar nuestro pensamiento, vamos a cerrar momentáneamente los ojos, vamos a visualizar al Maestro Jesús de Nazaret con esa calidez, con esa templanza, con esa profundidad en sus ojos, y que nos ve directamente a los nuestros. Y simplemente nos sonríe y nos está invitando a la transformación de cada uno de nosotros. Que no nos desesperemos aún en este mundo convulsivo y complicado. Que perdonemos cuantas veces sean necesarias a aquellos hermanos que por falta de conocimiento y por descuido nos ofenden, nos agreden, nos lastiman, nos marcan incluso. Pero nos está invitando el Maestro a recordar cómo fue herido, lastimado, y aún así en el madero menciona: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, cuando nosotros reconocemos que tenemos vidas anteriores, vidas pasadas, y que nosotros hemos lastimado en esas vidas, consciente o inconscientemente, a otros, pero ahora el Padre nos brinda nuevas existencias, nuevas oportunidades para resarcir y corregir las faltas cometidas. Ver en nuestra sociedad que podemos nosotros invitar a aquellos a que no se descuiden y se pierdan con los vicios materiales y los vicios espirituales. Que podamos nosotros entender que el Evangelio es para quedarse para siempre en nuestras vidas, no pensando que vamos a ser fanáticos y que vamos a gritar a los cuatro vientos. Mejor que actuemos en el día a día, en nuestro hogar, en nuestro espacio de trabajo, con quienes nosotros nos vayamos relacionando, y vamos a ir sintiendo esa paz. Vamos a ir sintiendo esa serenidad, porque al mismo tiempo estamos siendo acuerpados por nuestros guías espirituales que jamás nos abandonan y que siempre nos invitan a la transformación del ser superior, del ser individual que somos todos nosotros. Que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra, Padre, y que así sea.